Hola a todos, a continuación vamos a conversar o presentar un tema que tiene gran importancia en los últimos años y sobre todo en la realidad epidemiológica de Chile particularmente, que es la cirugía bariátrica, la cirugía de la obesidad y enfermedades metabólicas. Entonces vamos a conversar sobre ciertas relaciones muy importantes que hay que conocer desde el punto de vista gastroenterológico respecto a la cirugía bariátrica. Probablemente lo que tenemos que tener presente en primer lugar es la gran epidemia que es la obesidad hoy en día. Las cifras más actualizadas de la Encuesta Nacional de Salud 2017 nos hablan de que gran porcentaje de la población adulta de nuestro país tiene malnutrición por exceso, vale decir sobrepeso, obesidad mórbida, en esos porcentajes que ustedes ven en esta lámina. Esto incluso es más llamativo en niños, donde alrededor de 60-70% de la población infantil tiene malnutrición por exceso. Esto hace que la obesidad sea un tema fundamental en el tratamiento de los pacientes desde el punto de vista epidemiológico. Ahora, tal vez en los últimos años lo que más ha cambiado es que la obesidad hoy en día tenemos claro que es una enfermedad, cosa que el siglo pasado no se planteaba así. Y esto porque fundamentalmente disminuye la calidad de vida y se asocia a una serie de enfermedades, hoy llamadas metabólicas, la mayoría de ellos, que van a disminuir la expectativa de vida. Esto que parece tan obvio en la actualidad, hace algunos años no lo era tan así, y tal vez este trabajo de la doctora Eugenia Calais, publicado a fines de 1900, en el año 1999, logró demostrar en una cohorte poblacional los porcentajes de aumento de riesgo en relación al índice de masa corporal, que si bien no es una medida exacta, es una medida bastante fácil de obtener de la población para saber el grado de obesidad que tiene. Y lo que pudo demostrar ella es que los pacientes obesos mórbidos, con o sin enfermedades, con o sin consumo de tabaco, aumentaban el riesgo de morir solo por el efecto de la obesidad, solo por el efecto del exceso de peso. Así que esto fue como el primer estudio importante que nos dijo la obesidad es una enfermedad, la obesidad no solamente una enfermedad, sino que es una enfermedad grave y que causa mortalidad. La cirugía bariátrica, actualmente llamada cirugía bariátrica y metabólica, la verdad que no es nueva. La primera cirugía bariátrica se realizó en el año 1953 en la Universidad de Minnesota del Dr. Barco, donde empezaron con algunas técnicas quirúrgicas para ayudar a los pacientes a bajar de peso. Esto creció enormemente en el siglo XX. Se desarrollaron múltiples técnicas quirúrgicas, algunas han sobrevivido hasta el día de hoy, otras han desaparecido, y esto aumentó la utilización de la cirugía para tratar el tema de la obesidad. En este siglo, el gran cambio que hemos vivido es que se ha unificado el concepto de cirugía bariátrica y metabólica, vale decir, estas cirugías no solamente están destinadas para perder peso, sino que también para mejorar ciertas enfermedades metabólicas. Y en la experiencia chilena, desde el año 1992 que existe la cirugía bariátrica, y en los últimos años ha aumentado importantemente. Solo para que retengan alguna cifra, hasta hace algunos años en Chile se operaban 9.000 pacientes, 8.000 pacientes de cirugía bariátrica al año, y en los últimos 2-3 años, con la aparición de la cobertura a través de FONASA o el PAP FONASA, que es un programa que permite disponibilizar la cirugía o hacerla accesible a pacientes con cobertura FONASA, que es la mayoría de nuestra población, las cifras han aumentado de 8.000, 9.000 cirugías anuales a sobre 24.000 cirugías al año, lo que es un aumento muy, muy importante. Ahora, ¿qué pacientes tienen o pueden ser sometidos a cirugía? ¿Cuáles son las indicaciones de la cirugía bariátrica y metabólica? Lo que les muestro aquí es
los criterios del consenso del Instituto Nacional de Estados Unidos de Salud del año 99. Y estos criterios estuvieron o están presentes hasta el día de hoy con algunas modificaciones, pero se han mantenido bastante estables durante el tiempo. ¿Y esto qué es? Aquellos pacientes que tengan IMC sobre 40, vale decir obesidad mórbida, o aquellos que tengan IMC entre 35 y 40, obesidad severa, con enfermedades asociadas, son aquellos candidatos a cirugía. Y se agregan, en los últimos años se han agregado los pacientes diabéticos de difícil control metabólico que tengan un índice de masa corporal entre 30 y 35, es decir, obesidad leve moderada. Obviamente los pacientes deben presentar un fracaso a tratamiento médico, deben ser evaluados por un equipo multidisciplinario y deben tener la posibilidad de hacer un seguimiento a largo plazo. ¿Qué ha cambiado en los últimos años? Que la Sociedad de Cirugía Bariátrica y Metabólica de Estados Unidos, en conjunto con la Federación Internacional de Cirugía de la Obesidad, IRSO, el año 2022, las recomendaciones, que son las actuales, dicen que los pacientes con IMC sobre 35, aunque no tengan enfermedades, y aquellos entre 30 y 35 con enfermedades asociadas, pueden ser sometidos a o considerados para cirugía bariátrica y metabólica. Vale decir, los rangos de obesidad han ido disminuyendo en la indicación quirúrgica. En nuestro país todavía se mantienen los criterios de la NIH y estos criterios lo ha consolidado FONASA a través de su cobertura PAD, donde define algunos criterios mayores y menores, pero básicamente son los mismos criterios clásicos de indicación de la cirugía bariátrica. Ahora, cuando uno evalúa un paciente que para ser candidato de cirugía bariátrica, esto debe evaluarse en un equipo multidisciplinario y para eso se han desarrollado especialidades dentro de los nutricionistas, nutriólogos y dentro de los psicólogos que se dedican específicamente a este tema. Los pacientes con obesidad requieren un tratamiento preoperatorio y un tratamiento postoperatorio que es distinto a un paciente tradicional. En nuestra experiencia, este equipo debe incluir al menos nutriólogo, especialista en obesidad, nutricionista, psicólogo, kinesiólogo y alguna enfermera que logre coordinar un equipo desde el punto de vista administrativo. Otras especialidades muchas veces las requerimos y son consultadas en la medida de que sea necesario. Ahora, ¿qué alternativas de tratamiento tenemos? La verdad es que si uno lo piensa, cuando nosotros le recomendamos a un paciente cómo puede tratar su obesidad, la verdad que esto es una escala progresiva que no necesariamente hay que pasar por todas las etapas, pero si uno lo piensa de lo más simple a lo más complejo, uno puede hacer un esfuerzo a título personal para controlar el peso o puede ser supervisado por algún profesional, habitualmente nutricionista, y después por un equipo multidisciplinario, vale decir, vamos escalando la complejidad de los esfuerzos requeridos para bajar de peso. Y después de esto, de un equipo multidisciplinario que para nosotros es la base del tratamiento, podemos agregar fármacos. Hoy en día han aparecido una serie de fármacos que nos ayudan a manejar la obesidad. Tal vez de los más conocidos son los análogos de GLP-1, como liraglutide o semaglutide, que tienen la gracia de que son fármacos que se empezaron a utilizar para el manejo de la diabetes y al ver que los pacientes diabéticos bajaban de peso, se inició su estudio como terapia dirigida a la obesidad. Ha demostrado bastante buenos resultados y en los próximos años estoy seguro que vamos a tener nuevos fármacos con mejores resultados y cada vez con menos efectos adversos. Después de los fármacos podemos tener procedimientos. Estos procedimientos nosotros le llamamos a algún tipo de procedimiento endoscópico o de algún otro tipo que sea transitorio, que dure un tiempo y que nos ayude a perder peso ya no por la vía farmacológica. Y por último tenemos la cirugía bariátrica y metabólica. Entonces, como ustedes ven, uno va aumentando en la complejidad del tratamiento y después vamos a ver que probablemente también va aumentando los riesgos de este tratamiento. Por eso que la selección de los pacientes para cada tratamiento va a depender del riesgo y beneficio que podamos ofrecerle con alguno de ellos.
En cuanto a las técnicas quirúrgicas propiamente tal, todas las técnicas pueden ser ejecutadas por vía endoscópica, laparoscópica o abierta. Hoy en día lo que más se hace de cirugía bariátrica metabólica es por vía laparoscópica, mínimamente invasivo. Es raro que nosotros usemos una vía tradicional. Ahora, los mecanismos involucrados para lograr bajar de peso, la verdad que uno desde el punto de vista conceptual los divide, si bien no es así precisamente como funcionan, los divide en aquellos que son más bien restrictivos, vale decir que hacen que uno no tenga la capacidad de ingesta alimentaria muy alta. Hay algunos mal absortivos que sin importar mucho cuánto ingiera la persona, tenga un porcentaje de mala absorción que permita no absorber todos los nutrientes y por lo tanto calorías. Y lo otro son las modificaciones de señales endocrinas y enzimas digestivas que probablemente están involucrados en cualquier manipulación del tubo digestivo. Entonces, las técnicas más utilizadas en Chile y también en el mundo son como procedimiento el balón intragástrico, vamos a hablar un par de palabras de él, la gastrectomía en manga y el bypass gástrico. Son probablemente los 3 procedimientos que dan cuenta de más del 90% de los procedimientos mundiales de tipo invasivo que se hacen. En cuanto al balón intragástrico, hay múltiples tipos de balones. En Chile, a grandes rasgos, hay 3 que se utilizan. He puesto los nombres comerciales ahí. Son Allurion, que es un balón ingerible, vale decir que el paciente, estando despierto, ingiere un balón que viene compactado y unido a una sonda y que con control radiológico uno puede ver que esté ubicado en el estómago y eso permite inflarlo, sacar esa sonda y este balón queda en el estómago. El balón Orbera, que es uno de los más clásicos, este es un balón que requiere para su postura y su retiro una endoscopía y su duración es hasta de 1 año. En el caso de Allurion, no requiere endoscopía para la postura y para el retiro está diseñado para que se abra una válvula, elimine el líquido con el que se ha inflado y transite por todo el tubo digestivo y sea eliminado por la deposición. En el caso del balón Orbera, hay que retirarlo por vía endoscópica. Y hay otros balones, puse aquí uno de marca Spatz, que es ajustable, vale decir, tiene un sistema con una sonda que uno, si hace una endoscopía con el balón puesto, puede recuperar esa sonda y volver a inflar o desinflar el balón según la necesidad. Vale decir, es ajustable durante el periodo que está puesto. Todos estos balones funcionan de una manera similar, vale decir, ocupan espacio en el estómago, haciendo que el paciente tenga la sensación de saciedad o estómago lleno. Antes o con volúmenes de comida menores a los habituales. Y esto permite una baja de peso que es discreta, 8 a 12 kilos, muy variable de paciente a paciente, depende mucho del exceso de peso que tenga el paciente y de cómo se adecúe el paciente al tratamiento y al seguir las indicaciones nutricionales. En general, el balón nosotros pensamos que es una buena alternativa para complementar un tratamiento médico en aquellos pacientes que no quieren usar fármaco o que lo tienen contraindicado o en aquellos pacientes que no tienen indicación quirúrgica o que no desean operarse. Y ahí donde pensamos que el nicho del balón intragástrico es el más adecuado. Después del balón está la gastrectomía en manga. Perdón por el título de la diapositiva, aquí hay un pequeño error, es gastrectomía en manga. La gastrectomía en manga fue descrita inicialmente como primera etapa de una cirugía que era el switch duodenal para pacientes con mucha obesidad. Entonces en esos pacientes se le hacía esta gastrectomía vertical, como está en el dibujo, el esquema ahí, cortando el estómago y retirando gran parte del fondo cuerpo del estómago, transformando el estómago en una especie de tubo y por eso llamada gastrectomía en manga o sleeve gastrectomy.
Esta es una técnica fundamentalmente restrictiva que tiene un componente metabólico al alterar la producción de grelina probablemente. Y esta técnica, que nació como primer paso para una segunda cirugía, se vio que presentaba resultados adecuados y se empezó a usar como técnica única para bajar de peso. Esta probablemente es la cirugía más realizada a nivel mundial y también en Chile. Posterior a eso tenemos el bypass gástrico. El bypass gástrico todavía se considera como el gold standard de la cirugía bariátrica y metabólica. Tiene un componente mixto en el sentido de que tiene un componente restrictivo al cortar el estómago y tiene un componente mal absortivo al alterar el flujo de alimentos a través del tubo digestivo. En una animación que me parece más clara para poder ver cómo se realiza y funciona el bypass gástrico, este se puede hacer por vía abierta o por cirugía laparoscópica o mínimamente invasiva con el uso de trócares que nos permiten introducir el material quirúrgico adentro del abdomen a través de la creación de un neumoperitoneo. Por dentro, la cirugía es exactamente la misma y consiste en dividir el estómago en una porción pequeña, superior, y una porción mayor, que es todo el resto del estómago. Y el yeyuno, el intestino delgado, cercano a su primera porción, de primera asa de yeyuno, se secciona y se une con esta pequeña porción del estómago proximal, haciendo que el flujo del alimento se salte gran parte o todo el estómago y el duodeno y primera asa de yeyuno. Esto, ¿qué hace? Produce un efecto restrictivo, pero además probablemente genera otros mecanismos que ayudan a concretar una baja de peso y control de enfermedades metabólicas. Y esto es que se excluye el paso de nutrientes a través del estómago distal y duodeno. Como está señalado aquí en los números, aumenta la exposición de nutrientes al intestino distal, y esto pareciera ser muy importante y es un poco el mecanismo que tienen los análogos de GLP-1. Aumenta las señales biliopancreáticas del segmento excluido y hay ausencia de señales biliopancreáticas en el asa alimentaria, que es el asa de intestino que está conectada a la bolsa gástrica o pouch gástrico que está arriba, cercano al esófago. Y por último, hay aumento de estas señales biliopancreáticas a nivel del intestino distal. Esto hace que por múltiples mecanismos se logre una baja de peso y mantención de esa baja de peso. ¿Cuál es la historia o nuestra experiencia en la cirugía? Este es un gráfico de las cirugías por año, y ustedes ven que desde el año 92, que se inició en la Universidad Católica la cirugía bariátrica con el bypass abierto, posteriormente se incluyó el bypass laparoscópico en el año 2000 y la banda gástrica, procedimiento que ya está en desuso, y es raro ver pacientes que se instalan una banda gástrica en los últimos 10 años. Después apareció la gastrectomía en manga en el año 2005 probablemente, y ahí se ha mantenido la cirugía, que ha crecido y se ha expandido a nivel nacional. Nosotros operamos bastante en los años 2000 y después, en la segunda década del 2000, ha bajado un poco la cirugía porque se extendió a nivel nacional todos los grupos que hacían cirugía bariátrica, y en los últimos años, tal como ha pasado en otros lugares, por la aparición del PAD FONASA y mejor cobertura de los pacientes, ha aumentado la cirugía bariátrica. Esta es la experiencia publicada de los primeros casos, de los primeros 3.000, 4.000 casos, y la verdad que la estadística se mantiene relativamente parecida. En general hay más mujeres que se someten a cirugía que hombres. Son pacientes habitualmente jóvenes, con IMC, a diferencia de otros países como Estados Unidos, IMC un poquito más bajo, alrededor de 38, 39, bajo 40 en promedio. Y lo importante tal vez son las complicaciones. Y como ustedes ven aquí, he marcado las complicaciones del bypass y la gastrectomía en manga, que son las más frecuentes. Ustedes ven que esta cirugía tiene complicaciones, cada vez menos, pero tiene algunas complicaciones que son mayores en el bypass que en la gastrectomía en manga, tanto en forma precoz o los primeros días como en forma tardía a largo plazo. Es por esto que los pacientes que se van a someter a este tipo de intervenciones
deben ser bien evaluados y advertidos de que este es un procedimiento que tiene riesgos. ¿Cuáles son estas complicaciones? En general, las complicaciones precoces están marcadas por hemorragia, infecciones, filtración, como ustedes ven ahí, y enfermedades tromboembólicas, ya sea trombosis venosa profunda, tromboembolismo pulmonar o trombosis portomesentérica. Estas complicaciones que nosotros llamamos mayores en general ocurren en menos de 1% de los pacientes. Las complicaciones tardías o a largo plazo depende del tiempo de seguimiento, pero efectivamente también existen y las vamos a revisar más adelante. En cuanto a los resultados de la cirugía bariátrica, hay algunos puntos que son bastante claros. El primer año todos los pacientes tienen éxito en cuanto a la baja de peso, todos consiguen la baja de peso. Al cabo del tiempo, los pacientes pueden recuperar un poco de peso, con las distintas técnicas se produce lo mismo, y a largo plazo nosotros hablamos que el 60-70% de los pacientes logran mantener un peso adecuado. Y esto tanto en trabajos nuestros como este que presento acá, como en trabajos internacionales con seguimiento a más de 20 años. Y en el gráfico de la izquierda ustedes pueden ver el seguimiento en cuanto al peso, pero tal vez lo más interesante el gráfico de la derecha, que ustedes ven los años de seguimiento y cómo se modifica la mortalidad de los pacientes. Vale decir, los pacientes operados de cirugía bariátrica viven más o mueren menos que los pacientes con obesidad no sometidos a tratamiento quirúrgico. Algunas palabras sobre las complicaciones, que es probablemente lo que debe saber todo médico general, todo médico que vaya a ver pacientes con cirugía bariátrica. Las dividimos en general en precoces y tardías. Las precoces son los primeros días de la cirugía hasta los primeros 30 días. Las tardías van más allá de ello. Las mayores y menores, hay complicaciones menores como puede ser una pequeña atelectasia, una infección de una vía venosa, una flebitis, y las mayores que ya comentaba yo como la hemorragia, infección, trombosis y filtración. Y hay algunas generales a cualquier cirugía y hay algunas específicas de cada uno de estos procedimientos. Entonces, en cuanto a complicaciones precoces de la gastrectomía en manga y el bypass gástrico, las que hay que tener en cuenta son las 4 que hemos nombrado. En el caso de la gastrectomía en manga, la filtración puede ser de una falla en la cicatrización de la sutura del estómago. Y una de las complicaciones que hemos visto con alta frecuencia en la gastrectomía en manga es la generación de una trombosis portal o portomesentérica postoperatoria. Esto se manifiesta habitualmente dentro de la primera semana, 15 días postoperado, y se manifiesta a través de dolor abdominal y de la aparición de náuseas o vómitos. Estos pacientes se diagnostican habitualmente con una imagen contrastada, una tomografía axial computada con contraste endovenoso, y podemos ver la presencia de trombo tanto en el sistema portal o venoso mesentérico. Se asocia más a mujeres con uso anticonceptivo, a pacientes usuarios de tabaco, a pacientes con trombofilia previa, muchas veces no diagnosticada, y es una de las cosas que tenemos siempre precaución en los pacientes postoperados de gastrectomía en manga. En el caso de bypass gástrico, la verdad que no hemos visto trombosis en forma importante, y lo que sí se pueden ver son filtraciones, hemorragia, ya sea intraluminales con hemorragia digestiva o extraluminales con hemoperitoneo, y estenosis de la gastro y una anastomosis. Esta unión que hacemos del estómago con el intestino puede sufrir una estenosis o estrechez a nivel de esta unión. Ahora, todas estas complicaciones precoces las diagnosticamos en los primeros 7 a 15 días y todas habitualmente se manifiestan con algún síntoma claro, como puede ser taquicardia, que es muy precoz, fiebre, dolor y vómito. Es por eso que nosotros como protocolo, y sobre todo los pacientes que consultan en el servicio de urgencia después de una cirugía bariátrica y que presentan cualquiera de estos síntomas, recomendamos hacer una imagen contrastada que nos permita descartar las complicaciones que hablamos.
En cuanto a las complicaciones tardías a largo plazo, semanas, meses, años después de la cirugía, son variables o distintas en cada uno de los procedimientos. En el caso de la gastrectomía en manga, podemos ver estenosis o twist. Hay que acordarse que la gastrectomía en manga hay una zona particularmente sensible a estenosarse, que es la zona del ángulo gástrico, y en esta zona, cuando se produce algún tipo de twist, estrechez parcial o relativa, hace que la gastrectomía en manga hacia proximal retenga alimentos, sea difícil su vaciamiento. Eso puede aumentar el reflujo gastroesofágico, que es probablemente la complicación más frecuente de la gastrectomía en manga. Y los pacientes que generan esta estenosis, que tienen estos twists o que tienen un reflujo post procedimiento importante, pueden requerir una segunda cirugía. En el caso del bypass gástrico, las complicaciones más frecuentes son la obstrucción intestinal. Esto se da porque al realizar la sección del intestino y unión con el estómago de una manera distinta, lo llamamos una I de Roux, estos pacientes generan espacios entre el mesocolon y el mesenterio del intestino delgado, que son posibles de formar hernias internas, a través de los cuales el intestino puede quedar atrapado y generar una obstrucción intestinal. Como concepto general, estas obstrucciones intestinales se manifiestan por dolor, y este dolor puede ser muy intenso y no necesariamente con vómitos o con detención del tránsito intestinal. Por lo tanto, ante el antecedente de un paciente con bypass gástrico que tenga dolor intenso, estamos hablando de semanas, meses, años, hay que pensar en una obstrucción intestinal. Y la segunda complicación a largo plazo son las úlceras marginales o úlceras de boca anastomótica, que habitualmente se producen en la vertiente yeyunal de la gastroyeyunoanastomosis y se relacionan las más de las veces con tabaco, alcohol, uso de antiinflamatorios no esteroidales o corticoides. Por lo tanto, este tipo de usos están desaconsejados en los pacientes que se someten a... He puesto también y he compartido con la gastrectomía en manga y el bypass gástrico la aparición de colelitiasis o patología biliar litiásica que se puede ver ante la baja de peso brusca. El síndrome de dumping, que tiene que ver fundamentalmente con la ingesta de ciertos alimentos que los pacientes no debieran ingerir, y esto puede producir, por un lado, molestias postalimentarias precoces, producto de la osmolaridad de los alimentos, o, más frecuente aún, producto de la ingesta de carbohidratos y azúcares refinadas. Produce alteraciones de la glicemia con pic de insulina elevados que pueden llevar a una hipoglicemia secundaria postalimentaria después de 1 a 3 horas. Y esto genera lo que se llama dumping, que acabo de describir, precoz y tardío. Y la mala absorción intestinal es una complicación muy infrecuente, pero que vemos en algunos pacientes, sobre todo operados de bypass gástrico. La mayoría de los pacientes tienen alguna mala absorción relativa y no macroscópica o de macronutrientes. Es raro ver atorrea después de una cirugía de bypass gástrico, pero sí puede haber anemia o déficit de algunos micronutrientes. Es por esto que todos los pacientes, tanto gastrectomía en manga como bypass gástrico, deben recibir suplementos nutricionales y deben estar en control permanente con el equipo. Por último, a manera de resumen de cómo elegimos la técnica o cómo pensamos estas cirugías para cada paciente, a manera de orientación, en general en los extremos de la vida, preferimos la gastrectomía en manga, sobre todo en pacientes jóvenes, mujeres en edad fértil, con deseo de embarazo. Probablemente la gastrectomía en manga tiene un perfil de seguridad o de riesgo, de seguridad mayor o de menor riesgo que el bypass gástrico. Y en los pacientes con edad avanzada, donde probablemente lo que queremos hacer es mejorar la calidad de vida producto del exceso de peso y no ya tanto la
la mortalidad, la manga también es una buena alternativa. Entonces, en los extremos de la vida, preferimos gastrectomía en manga y probablemente el bypass en la edad media de la vida. Los pacientes de mayor peso, pensamos más en bypass que en gastrectomía en manga. Es más efectivo el bypass que la gastrectomía en manga. Cuando hay mayor presencia de enfermedades metabólicas y sobre todo diabetes, preferimos más el bypass que la gastrectomía en manga. Y cuando hay reflujo gastroesofágico, ya sea sintomático, clínicamente significativo o endoscópicamente con esofagitis, en esos pacientes no recomendamos la gastrectomía en manga y tratamos de no hacer gastrectomía en manga y hacer solo bypass gástrico. También en aquellos pacientes que tienen alguna enfermedad previa, requieren algún uso de medicamentos particulares o que en la endoscopía se les ve alguna alteración del estómago, tienen antecedentes de cáncer gástrico familiar, a veces preferimos la gastrectomía en manga que permite el acceso endoscópico en el postoperatorio de todo el estómago remanente, a diferencia del bypass que no vamos a poder vigilar endoscópicamente ese estómago bypaseado. O en aquellos pacientes preferiremos hacer un bypass de tipo resectivo, resecando el estómago que vamos a bypassear. Por último, a manera de resumen o conclusión, la obesidad, como hemos comentado, es un problema de salud pública creciente, prevalente y muy importante en nuestro medio. La cirugía bariátrica y metabólica actualmente es el mejor tratamiento para la obesidad y enfermedades metabólicas asociadas en aquellos pacientes que cumplen las condiciones necesarias para ser sometidos a este tratamiento. La cirugía más utilizada en Chile y el mundo hoy es la gastrectomía en manga y el bypass gástrico, si bien hay otras cirugías que se han desarrollado. Y las cirugías bariátricas tienen complicaciones tanto a corto como a largo plazo, y esto hace que se requiera estar atentos para el diagnóstico de estas complicaciones, para el tratamiento oportuno y tener especialistas dedicados en el tema que puedan brindar los mejores cuidados a los pacientes que se someten a estas técnicas. Esas son las cosas que yo quería comentar el día de hoy. Muchas gracias por su atención.